Buenas noches, amada familia. Es un gozo poder estar nuevamente juntos a través de este medio y como siempre nuestro mayor anhelo es estar en la presencia de nuestro Padre. Como hemos experimentado en su presencia y plenitud de gozo, su amor nos llena y no nos hace falta nada, porque Él es todo para nosotros. Sin Él nada podemos hacer y además nos llenamos de su sabiduría, que como hijos necesitamos para poder vivir en plenitud. Démosle gracias a Dios porque está con nosotros en todo tiempo. Cuán bueno y fiel es. No nos ha dejado ni nos ha desamparado y hemos podido evidenciar que en tiempos muy difíciles nos ha tomado en sus brazos para darnos seguridad y paz. Solo a Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Sean todos bienvenidos, especialmente las personas que se unen a esta transmisión por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. En esta oportunidad vamos a compartir el mensaje titulado Venciendo el Miedo. Recordemos los dos versículos que mencionamos el domingo en 1 Samuel capítulo 17, versículos 10 y 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y no solamente que tuvieron miedo, sino que acentúa que tuvieron gran miedo. Esto es que estaban amedrentados, intimidados, paralizados, porque no sabían qué hacer. De la misma manera hay ciertos momentos en la vida de las personas donde se apodera el miedo por las situaciones extremas que tienen que pasar, así como las circunstancias que vivimos en estos tiempos de crisis. Que tengamos que pasar por momentos de miedo, eso es humano, pero no debemos permitir que entre el miedo a nuestra mente para controlarnos, y peor que crezcan los miedos hasta llegar a vivir con una alteración en el ánimo que produce angustia permanente, sobre todo ante una situación de peligro. Como todos sabemos, el origen del miedo se encuentra registrado en el libro de Génesis, ya que antes de esto no se sabía lo que es miedo, debido a que todo lo que fue concebido por Dios es bueno y el hombre tenía una perfecta relación con Dios. Pero cuando se cortó esta relación por efecto del pecado, aparece el miedo. Esto está en Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Se ve claramente que tuvo miedo porque estaba desnudo. Esto es sin protección y cobertura, y eso le hizo esconder. Entonces se puede apreciar el porqué y la consecuencia. El miedo generalmente es una reacción a lo desconocido. De otra parte, el miedo impide que enfrentemos la realidad con fe, porque el miedo me hace ver la realidad, pero no la verdad. El miedo hace que se concentre en lo negativo y no se abre a ver lo positivo. Por ejemplo, se concentra en ver que solo está sin trabajo, cuando puede abrir la posibilidad que es el inicio de algo mejor, que va a mejorar su sueldo y el bienestar de su familia. Volviendo al desafío de Goliat, como ya señalamos, Saúl y todo el pueblo de Israel tenía miedo de Goliat. Si analizamos, Saúl tenía la capacidad de un guerrero para enfrentar a Goliat, pero el miedo anuló su capacidad. En cambio, David no tenía la capacidad de guerrero para enfrentar a Goliat, pero tenía la valentía que Saúl no tenía. Porque cuando hay miedo se extingue la valentía, el esfuerzo, aunque haya la capacidad e ideas. Entonces, si bien David no tenía capacidad de un guerrero, pero tenía la valentía de un guerrero, tal vez usted no tenga muchas capacidades, quizás no es bueno para hacer algunas cosas, pero si no tiene miedo, va a lograr lo que muchos capaces miedosos jamás en su vida pudieron lograr. Hoy les vengo a anunciar que es tiempo que el miedo le deje en paz y vaya a hacer con valentía todo aquello que es capaz. Hay un Goliat que lo vamos a poder enfrentar y matar, como vimos el día domingo. David le enfrentó a Goliat sin miedo, por la confianza que tenía en Dios. Por eso le dijo: hoy Dios te entregará en mis manos. Tomemos otro ejemplo en la Biblia, donde vemos cómo se comportan las personas por el miedo. En Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 25 dice: esto es que habla sobre la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también aquel que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Si consideramos este último versículo, nos podemos dar cuenta que el miedo le hace perder su potencial. Y no solo eso, sino sus sueños, sus proyectos y anhelos. Puede tener grandes ideas y talentos, pero si tiene miedo nunca va a haber hecho realidad los mismos. Puede también tener muchas capacidades, pero si tiene miedo, de ahí no va a pasar. Como vemos, el miedo paraliza, le hace perder, le hace abortar sus sueños, ya que el miedo trae depresión, angustia, amargura. Quiero decirle que esto es entendible en las personas del mundo, pero para nosotros que conocemos a quién es la verdad, no podemos vivir solo de la realidad. Y si bien podemos tener miedo, pero debemos de enfrentar y acabar con el miedo para obtener los resultados con el respaldo de Dios. Más aún, en nosotros está alguien que es mayor que el miedo, que es mayor que aquel que está en el mundo, el que todo lo puede y que reina por los siglos de los siglos. Y por eso Dios es el que gobierna nuestras vidas, y nunca nos dejemos llevar por el miedo. Cuando Dios nos da algo es para hacerlo crecer. Para eso nos dio los talentos y los dones, para hacerlos funcionar con la fe. Y cuando tengo la fe, no tengo miedo. Recuerde la enseñanza de la fe. Todos sabemos que Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros, precisamente para con esa medida obrar sin miedo. Entonces, cuando una persona deja de creer, empieza a temer y el miedo le empieza a gobernar. Ahora, todo miedo tiene un porqué, como ya señalamos. Entonces debemos ver la causa para que el miedo se vaya. Todo miedo tiene una raíz. Por ejemplo, dicen algunas personas: tengo miedo porque casi me ahogo. Dicen: tengo miedo porque tuve un trauma. Tengo miedo porque tuve una enfermedad. Tengo miedo porque un día me caí. Tengo miedo porque casi me choco y por eso no puedo manejar. Tengo miedo porque un día se fue mi papá y desde ahí tuve miedo a la soledad. Tengo miedo porque me quedé sin trabajo. Y así se van expresando las causas del miedo. Vamos a ver entonces cómo podemos enfrentar y acabar con el miedo. Primero, muchas personas quieren hacer algo pero tienen miedo y precisamente por eso no pueden. Pero si quieren y creen, lo van a lograr. Dicen: quiero ponerle un negocio, pero tengo miedo que me vaya mal. Por eso no se plasma el emprendimiento. Pero si dice: quiero ponerle un negocio porque creo que me va a ir bien, está en lo correcto. Porque para el que cree, nada es imposible. Entonces evidencia que en el momento en que se cree, el miedo ya no tiene lugar y tiene que irse. Pero cuando una persona duda, el miedo se apodera y le paraliza. Necesitamos vencer el miedo y ser libres. Y cuando uno ha sido libre del espíritu de miedo y por cualquier circunstancia le permite que entre nuevamente, como dice la Escritura, vienen otros 7 peores y la condición posterior es peor que la primera. Entonces el miedo llama a la depresión, a la ansiedad, a la amargura, a la soledad, a la tristeza, a la destrucción y por fin la muerte. El miedo es utilizado por el enemigo para decirle que no puede, pero la fe es utilizada por usted para terminar con el miedo. En consecuencia, lo que necesitamos para no dar cabida al miedo es querer y creer, ya que el miedo es contrario al creer. Como siempre les digo, hay un libro inspirado por Dios donde encontramos especialmente las recetas para cualquier problema. Por eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, en la Reina Valera contemporánea dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justicia a la mano derecha. En la traducción del lenguaje actual dice: por tanto no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Dios nos está diciendo: como yo soy el Dios de siempre, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre estaré contigo y por siempre nos sustentará. Él no cambia, siempre es el mismo Dios de amor, de misericordia, de compasión y quiere siempre vernos bien.
Entonces, porque siempre cuento con Él, no voy a tener miedo. Más aún nos ha dicho que en donde quiera que esté, Él estará conmigo. No me dejará ni me abandonará, sino además, su mano victoriosa nos va a dar fuerza y apoyo. Por tanto, cuando estamos llenos de la presencia de Dios y contamos para todo con Él, no hay cabida para el miedo, solo creamos. Quiero recalcar una vez más, el miedo es el resultado de la incredulidad. Y esto es creer lo contrario de lo que quiero. Muchos cuando se hacen los exámenes y esperan resultados dicen, no quiero que sea cáncer. Si va a haber una reducción de personal en su trabajo, dicen, no quiero que me despidan del trabajo. Si no quiere, entonces no lo crea. Yo solo debo creer lo que Dios quiere para mí. Como bendecirme, darme salud, bienestar, prosperidad, bendecir mi familia. El miedo es un pensamiento que debe ser confrontado con lo que creo. Por eso, antes de concebir el miedo, debo concebir la palabra y sus promesas, y por eso el miedo no tiene cabida. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos 26 y 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En este pasaje se da algo que se debe considerar bien por lo que tienen miedo. Para ellos era un fantasma, pero no era un fantasma, era Jesús mismo. No era el enemigo, no era la carne. Por eso les dijo Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dicho de otra manera, cuando Jesús dice, soy yo, no tengan miedo, significa, por ejemplo, si en este día está atravesando situaciones que le han dado miedo, Dios le dice, no crean lo que están imaginándose, crean lo que yo soy. Tengan ánimo, no teman. ¿Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 14? Dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí nos quiere decir, yo soy, no teman en definitiva, yo soy lo que ustedes crean de mí. Ese gran yo soy nos dice ahora, yo soy y tengo un plan grande para ustedes. No tengan miedo, yo soy su Salvador, yo soy su sanador, yo soy su libertador, yo soy quien les restaura, yo soy el que les provee, yo soy el que les saca de la pobreza, yo soy el ayudador. Entonces tengamos presente, Dios nos está diciendo, yo soy lo que mi fe diga que soy. En general, Él es el gran yo soy que tiene el control de nuestras vidas. Si seguimos leyendo los versículos 28 y 30 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Como se puede apreciar, cuando Pedro tuvo miedo comenzó a hundirse, y cuando se estuvo hundiendo comenzó a gritar. Esto es lo que causa el miedo, se hunde y es por la falta de fe. El miedo se activa por lo que sentimos, esto es al ver y oír lo que sucede. Pedro comenzó creyendo y terminó dudando, y la duda es la que atrae los miedos. Al comienzo tenía puestos los ojos en Jesús y por eso seguía caminando sobre las aguas. Pero un momento quitó los ojos del Señor y vio alrededor y sintió el fuerte viento y comenzó a hundirse. Por eso nos dice la palabra que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por favor, conciba esto. ¿Qué importa los vientos de alrededor? Tarde o temprano los vientos cesan. Por eso solo ponga la mirada en el Señor. Jesús siempre está para levantarle cuando tenga miedo. No debemos permitir que un factor externo le toque y destruya la fortaleza interna. Esto nos pasa muchas veces de tanto oír lo que está sucediendo en el entorno. Lamentablemente, lo externo afecta nuestro interior. Esto es nuestra fe y creencias.
y nos hundimos en el miedo. Pero pensar que Dios está con nosotros nos da valentía y podemos seguir adelante. Ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa que a pesar del miedo, damos el paso. Cuando la mente se llena de miedo, uno piensa que ya no va a pasar lo bueno, sino lo malo. Ya no hay nada que hacer, todo está terminado. Se opaca el futuro, se acaba la esperanza. Por eso todo lo que construimos con fe lo vamos a proteger con valentía. De todo lo que está pasando en la humanidad podemos salir adelante. Porque si Dios permitió que esta sea la generación que tuvo que vivir esta problemática, es que fuimos capacitados desde antes de nacer para vivir, enfrentar y salir con victoria en todo lo que estamos atravesando, porque somos valientes y esforzados. Debemos creer que todo lo que pasemos o vivamos, de todo lo que pasemos o vivamos, saldremos adelante por la gracia de Dios. Los pensamientos del miedo nublan la mente y bloquean las ideas que vienen de Dios. Dios no quiere que perdamos lo mejor que nos quiere dar por efecto del miedo. Por eso, ahora debemos renunciar al temor. Debemos decir, no más temor. El miedo es un sentimiento, pero la fe es una creencia. Tenemos que enfrentar el sentimiento con lo que creemos. Quizá está usted sintiendo que todo se acabó, que no puede salir adelante, que ya no hay esperanza. Siente que su matrimonio se va a destruir y no va a prevalecer. Pero quiero decirle que no tenga miedo, porque Dios está con nosotros. Y si lo creemos, vamos a ver, porque para el que cree, todo es posible. Como ya le dije antes, no está mal sentir miedo. Como le dije antes, no está mal sentir miedo. Lo malo es que ese sentimiento anule su creencia. El miedo viene porque piensa que no va a pasar lo que usted creyó. Veamos otra razón para no caer en el miedo. Esto está en Joel capítulo 2, versículo 21, en la traducción en lenguaje actual. Dice: patria mía, no tengas miedo, al contrario, llénate de gozo, pues Dios hace grandes maravillas. Sí, Dios hace grandes maravillas. En la palabra de Dios para todos dice: tierra, no tengas miedo, alégrate y celebra, porque el Señor hará grandes cosas. Aquí nos dice a todos los que pertenecemos que no tengamos miedo como un imperativo. Y en vez de estar así, debemos llenarnos de gozo, alegría y celebremos, porque Dios hace grandes maravillas, grandes cosas. Y cuando lo creemos, y cuando le creamos, lo veremos y estaremos jubilosos. El temor trae aflicción, desánimo, desesperación, pero la fe trae gozo, alegría, comunidad de fe. Amada familia, no teman, porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Veamos ahora Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí nos quiere mostrar que cuando una persona se siente cercada con tantos problemas como la salud, falta de recursos, sin trabajo, familias divididas, la pregunta que se le hace a Dios es: ¿y ahora qué haré? Y debo esperar y escuchar la respuesta del cielo. Por eso le dijo: no tengas miedo. Y le hizo ver que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto nos da a entender que estamos rodeados de ángeles enviados por Dios para pelear por nosotros. Y quizá el criado dijo: ¿por qué no vi esta cantidad de ejército? Quiero decirle que otros sí ven por la fe. Ella me hace ver lo que otros nunca verán. La fe me hace ver que no estoy solo. Si yo creo que tengo un Padre extraordinario, no voy a tener miedo del mañana, porque Él sabe todo lo que necesito. Cuando creo en el amor del Padre, no debo tener miedo, porque sé que en Él tengo todo: salud, provisión y bendición. Y por eso vivo libre de todo miedo.
más aún porque el futuro mío y el de mi familia está en las manos de Dios. Amada familia, confiemos plenamente en Dios, saber que está siempre con nosotros y proclamemos su palabra. De esta manera vamos a caminar libre del miedo. No debemos permitir que el miedo controle nuestras vidas, ya que quien tiene el control de nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios gobierna nuestras vidas, por eso estaremos seguros y viviremos haciendo aún lo que antes temíamos. Y creemos que estaremos bien, pasando por cualquier crisis para la gloria de Dios. Ahora quiero invitarle a usted que se ha conectado por primera vez. Quiero invitarle a que reciba al Señor en su corazón. A que tome la mejor decisión de su vida. Solamente esta decisión cambia su destino. Y usted va a tener una vida abundante. Yo le voy a guiar en una oración. Va a repetir después de mí. Dígale: Padre Dios, tú conoces mi vida. Tú sabes que soy un pecador, pero estoy arrepentido de mi vida pasada. Y quiero pedirte perdón de todo el mal que me hice, de todo el mal que hice a los demás y de todo el mal que te he hecho, de todo lo malo que he hecho delante de ti. Señor Jesús, en este día quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Te necesito. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Nadie lo ha hecho. Gracias por haber resucitado. De la misma manera quiero morir al pasado y quiero resucitar a una nueva vida. Yo sé que cuento contigo, que tú me vas a ayudar para salir adelante. Gracias por darme la salvación, por darme la libertad y la vida eterna. A usted que ha recibido a Cristo en su corazón, quiero felicitarle, decirle que siga adelante, puesto los ojos en el Señor, solamente en Él. Él nunca lo va a defraudar. Y en todo lo que podamos ayudarle y servirle, para eso estamos. Y a todos ustedes, amada iglesia, quiero decirles, este también es un día donde tenemos que ponerle fin al temor, para que no gobierne, para que no controle nuestras vidas. Porque quien controla nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el control de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de nuestras generaciones. No temamos, creamos y vamos a ver la gloria, el favor, la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas. Buenas noches. Con tu melodía me das libertad, me cantas una canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, su mano me apartó, su amor me llamó, y he vuelto a nacer en tu familia, Dios. Fluye tu sangre en mí, y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un
hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios.